Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Ustedes, nuestros oyentes, nos han compartido un documento titulado Antes de renunciar a tu empleo, y parece que realmente quieren que profundicemos en esto. Sí, definitivamente hay mucho que desempacar aquí, especialmente para nuestra audiencia latinoamericana. Exactamente, el objetivo es claro, extraer las mejores ideas, esas pepitas de oro, para ayudarles a entender este cambio tan importante de ser empleado a convertirse en emprendedor. Y todo esto con un enfoque especial en el contexto de Latinoamérica. Totalmente. Porque lo que funciona en un lugar no siempre funciona en otro. Y queremos que esto sea práctico, algo que puedan aplicar a sus propias vidas. Correcto. No se trata solo de teoría, sino de consejos reales que pueden usar. Y la pregunta central que exploraremos hoy es, ¿qué diferencia realmente la mentalidad de un empleado de un emprendedor? Sobre todo para alguien en Latinoamérica que está pensando en dar ese gran paso. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sin duda. Y el documento no pierde tiempo en darnos algo en qué pensar. Menciona que muchos empresarios famosos, y estamos hablando de grandes nombres como Edison, Ford, Gates, Branson, Dell, Jobs, Turner, no terminaron sus estudios. ¿Qué nos dice esto sobre la educación formal y el éxito empresarial, especialmente en Latinoamérica? Bueno, no se trata de decir que la educación no importa, pero sí nos hace cuestionar si es el único camino hacia el éxito empresarial. Tal vez haya otras formas de aprender y crecer. Exactamente. El documento habla de un cambio de filosofía, de un deseo de más libertad que seguridad. Y esto me parece muy interesante en el contexto de Latinoamérica, donde a menudo se valora mucho la estabilidad laboral. Totalmente, es un cambio de mentalidad. Dejar atrás esa zona de confort y buscar algo más. Algo más, sí. Y el documento usa una analogía muy acertada, la de la oruga que se transforma en mariposa. Convertirse en emprendedor no se trata solo de cambiar de trabajo, es una metamorfosis completa. Es una transformación de la persona, de cómo ve el mundo. Y eso es algo que resuena mucho en Latinoamérica, donde la cultura del trabajo está tan arraigada. Sin duda. Y hablando de cosas que resuenan, el documento también destaca la importancia de la experiencia real. Señala que los libros sobre emprendimiento escritos por académicos a veces se quedan cortos en comparación con los escritos por emprendedores de verdad. Es que los que han estado en las trincheras tienen una perspectiva diferente, ¿verdad? Totalmente. Han vivido los altibajos, los éxitos y fracasos del mundo real. Y esas historias, esas cicatrices de batalla, son las que realmente enseñan. Y lo que es más importante, no tienen miedo de hablar de sus fracasos. Ahí está la clave. El documento subraya la importancia de hablar de los fracasos, de aprender de los errores. Y eso es algo que a veces falta en la literatura académica, especialmente cuando se trata del aspecto emocional y práctico del fracaso. En Latinoamérica, donde el miedo al fracaso puede ser muy fuerte, estas historias son esenciales, no solo para aprender de los errores de otros, sino también para darse cuenta de que el fracaso no es el fin del mundo. Es un paso en el camino, un trampolín hacia el éxito. El documento incluso cuenta una anécdota sobre una charla en la Universidad de Columbia donde la gente estaba más interesada en las historias de fracasos que en las de éxitos. Que de los fracasos se aprende de verdad. Son las lecciones más valiosas. Exactamente. Y hablando de lecciones, el documento enumera una serie de cambios filosóficos que son esenciales para la transición de empleado a emprendedor. Cambios como pasar de la seguridad a la libertad, del salario a la riqueza, de la dependencia a la independencia. Cambios profundos, sin duda. Cambios de mentalidad, de obedecer las reglas a crearlas, de recibir órdenes a darlas, de decir, ese no es mi problema, a ser completamente responsable. Es asumir el control total de tu vida y de tu destino. Y eso en el contexto de Latinoamérica puede ser muy liberador. Muy liberador, sí. Claro. Y el documento no se limita al ámbito individual. Presenta una visión global, hablando de cómo la caída del muro de Berlín y el auge del Internet crearon un mundo plano con superindividuos. Y esto, por supuesto, tiene implicaciones para el emprendimiento. El mundo se ha vuelto más pequeño, más conectado. Las oportunidades ya no están limitadas por la geografía. Exactamente. El documento habla de nuevos superemprendedores, cuya riqueza podría superar a la de los actuales gigantes. Y la predicción es que estos nuevos emprendedores podrían surgir de países como India, China o incluso de naciones latinoamericanas. El talento está en todas partes, y con las herramientas adecuadas, ese talento puede florecer en cualquier lugar del mundo. Sin duda. Pero el documento también reconoce la preocupación sobre la subcontratación global de trabajos bien pagados. ¿Cómo afecta esto a la idea tradicional de estudiar, conseguir un buen trabajo? Especialmente en Latinoamérica, donde los salarios para muchos no han aumentado significativamente. Bueno, la competencia por los empleos se ha vuelto global. La seguridad laboral ya no es lo que era. Y esto hace que la opción de emprender sea aún más atractiva. Es una forma de tomar el control de tu propio destino, de crear tu propia seguridad. Volviendo a lo básico, el documento resume la diferencia fundamental entre empleados y emprendedores como la distancia entre el deseo de seguridad y el deseo de libertad.
Ahí está la clave. ¿Qué es más importante para ti? ¿La seguridad o la libertad? El documento menciona la analogía del padre rico sobre el miedo que se esconde detrás del deseo de seguridad y cómo este miedo puede motivar a los empleados. En cambio, lo que impulsa al emprendedor es el coraje, esa fuerza que viene del corazón. El emprendedor siente miedo, por supuesto, pero lo enfrenta con valentía. No se deja paralizar por él. Y esa valentía, esa pasión es lo que le permite perseguir sus sueños, sus metas. El documento incluso cita la película Easy Rider diciendo que la libertad es más importante que la vida. Es una búsqueda universal, un anhelo que todos compartimos. Y hablando de búsquedas, el documento también aborda los errores comunes y las habilidades esenciales para el éxito empresarial. El miedo al fracaso, por supuesto, es uno de los principales obstáculos. Es el enemigo número 1 del emprendedor. Y el documento advierte sobre el riesgo de crear un autoempleo en lugar de un negocio escalable. Muchos emprendedores se quedan atrapados en la trampa de trabajar para ellos mismos, en lugar de construir un sistema que funcione sin ellos. Es la diferencia entre ser un empleado de tu propio negocio y ser un verdadero dueño. Exactamente. Y luego introduce una idea muy interesante. Cualquier cosa que valga la pena hacer, vale la pena hacerla mal. Es decir, no te preocupes por la perfección, empieza y ve mejorando sobre la marcha. El ejemplo que da es de las primeras versiones de Windows, que tuvieron éxito a pesar de sus defectos. La clave es empezar, aprender de los errores y seguir adelante. Y para ilustrar los diferentes caminos que pueden tomar los emprendedores, el documento presenta los 4 cuadrantes, E, O, D, E, E. Empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversionista. La meta, por supuesto, es pasar del lado izquierdo del cuadrante, donde están los empleados y autoempleados, al lado derecho, donde están los dueños de negocios e inversionistas. Es ahí donde está la verdadera libertad financiera. Y para hacer esa transición se necesitan ciertas habilidades y mentalidades. El documento habla de la importancia de operar sin dinero ni seguridad al principio, de enfocarse en la oportunidad en lugar de en los recursos. Es ser creativo, ingenioso, encontrar soluciones donde otros ven problemas. Y también habla de la importancia de la educación general en lugar de la especialización, de ser un todoterreno en lugar de un experto en una sola cosa. Porque cuando estás construyendo un negocio, necesitas tener una visión global. Y aunque no se profundiza en esta parte del documento, se menciona la importancia de entender los diferentes trabajos o componentes de un negocio. El producto, los sistemas legales, la comunicación, el flujo de efectivo. Tener un gran producto no es suficiente. Necesitas tener todas las piezas del rompecabezas en su lugar. Y necesitas a alguien que sepa cómo manejar cada una de esas piezas. Volviendo al tema del fracaso, el documento subraya que el fracaso lleva al éxito y comparte la perspectiva del padre rico. Los perdedores se rinden cuando fallan, los ganadores fallan hasta que tienen éxito. Es una mentalidad diferente. No se trata de evitar el fracaso, sino de aprender de él. El documento cuenta la historia del propio fracaso del autor a los 9 años, que le dio una visión del futuro. Le enseñó que el camino hacia el éxito está pavimentado con fracasos. Y esa lección es invaluable. Te permite enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente. El documento contrasta esta mentalidad con la del empleado, que a menudo le teme a los errores. Porque en el mundo corporativo, los errores se ven como algo negativo, algo que debe evitarse a toda costa. Y eso puede paralizar a la gente, impedirles tomar riesgos y aprender. El emprendedor, en cambio, ve los errores como oportunidades para aprender, para crecer. Y el documento advierte sobre la parálisis por análisis. Ese miedo a tomar una decisión, a actuar. Se anima a tomar acción después de identificar las oportunidades y los riesgos principales. Porque planificar demasiado puede ser tan malo como no planificar en absoluto. Llega un punto en el que hay que dejar de pensar y empezar a hacer. Y el documento también habla del factor inercia. La facilidad de no hacer nada. Y de las excusas que usamos para retrasar el inicio de un negocio. No tengo suficiente dinero, no es el momento adecuado, es demasiado arriesgado. Excusas. Luego se explica la diferencia entre trabajo y empleo. El trabajo es la preparación, la inversión que haces en ti mismo. El empleo es la recompensa por ese trabajo. El documento usa la analogía de los atletas profesionales que practican durante años sin recibir un pago antes de llegar a las grandes ligas. Es una inversión a largo plazo. Y la misma lógica se aplica al emprendimiento. Tienes que estar dispuesto a trabajar duro, a invertir tiempo y esfuerzo antes de ver los resultados. Es un proceso, no un evento. Y luego se profundiza en la estructura de un negocio. Las diferentes piezas que lo componen. Un negocio no se trata solo de tener un gran producto o ser bueno en ventas. Hay muchos otros trabajos que deben hacerse. El documento usa el ejemplo de una recepcionista. Un trabajo que a simple vista parece sencillo, pero que es esencial para el buen funcionamiento de la empresa.
Si la recepcionista no hace bien su trabajo, puede afectar a todo el negocio. Y lo mismo ocurre con todas las demás piezas. El documento habla del riesgo de que los aspirantes a emprendedores se rindan cuando se dan cuenta de que solo están capacitados en una de las áreas esenciales del negocio. Por eso es importante tener una visión global. Y señala que los profesionales altamente capacitados como abogados o contadores pueden tener más éxito porque su educación les ha dado una comprensión más amplia del funcionamiento de una empresa. Han estado expuestos a diferentes áreas del negocio. El documento también desafía la idea de que ser el primero en inventar algo garantiza el éxito, Usa el ejemplo de Thomas Edison. que fue el inventor número 31 de una bombilla que funcionaba. Su éxito no se debió solo a la invención, sino también a la creación del sistema. La red eléctrica que hizo posible que la bombilla funcionara. Y esa es una lección importante para los emprendedores. No se trata solo de tener una gran idea, sino de crear el sistema que la haga viable, Y el documento también habla de la importancia de los equipos. de rodearte de las personas adecuadas. Personas que complementen tus habilidades y te ayuden a alcanzar tus metas. Y advierte sobre el peligro de asociarse con personas que están desesperadas por dinero. Porque eso puede llevar a problemas en el futuro. Es importante elegir a tus socios con cuidado. Buscar personas que compartan tus valores y tu visión. Y el documento también destaca la importancia de la evaluación continua, De analizar tus habilidades y buscar áreas de mejora. porque el aprendizaje nunca termina. Especialmente en el mundo del emprendimiento, donde las cosas cambian constantemente. Debes estar dispuesto a adaptarte, a aprender cosas nuevas. Y a buscar ayuda cuando la necesites. El documento repasa las características clave de un emprendedor. La disposición a tomar riesgos, la creatividad, la capacidad de lograr cosas más allá de tus propios recursos. Y anima a los oyentes a reflexionar sobre su propia situación. Hacerse preguntas difíciles. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿A invertir tiempo ahora para obtener recompensas después? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort? El documento también habla de la importancia de aprender de los errores. De la ironía de que lo que nos hace inteligentes es a menudo aprender de nuestros fallos. Y explica las dos razones principales por las que los emprendedores fracasan. El miedo que lleva a la inacción. Y no perder lo suficiente para aprender y crecer. A veces necesitas tocar fondo para poder impulsarte hacia arriba. El documento comparte la experiencia personal del autor sobre su primer fracaso empresarial Una experiencia que le enseñó valiosas lecciones. y refuerza la idea de que el éxito a menudo llega a través de los errores. Es un proceso de ensayo y error. El documento contrasta esta mentalidad con la del empleado, que a menudo le teme a los errores. Porque en el mundo corporativo, los errores pueden tener consecuencias negativas. Y eso puede crear una cultura de miedo al fracaso. El emprendedor, en cambio, abraza el fracaso como una oportunidad para aprender. Y el documento subraya que convertirse en emprendedor es un proceso de evolución continua. Un viaje de aprendizaje y crecimiento. Es como aprender a caminar o andar en bicicleta. Cada nueva habilidad, cada nuevo desafío te transforma en una nueva persona. Y el documento destaca la importancia de no conformarse con los éxitos pasados, De seguir desafiándote a ti mismo, de salir de tu zona de confort. porque ahí es donde ocurre el verdadero crecimiento. Y el documento también habla de la importancia de los mentores. De tener a alguien que te guíe, que te dé una perspectiva diferente. Alguien que haya pasado por lo que tú estás pasando. El documento anima a buscar mentores que sean fuertes en las áreas donde tú eres débil. Complementar tus habilidades con las de otros. Y luego se vuelve a mencionar el triángulo de I. Como una forma de entender los componentes esenciales de cualquier negocio. Y se introduce el concepto de flujo de efectivo. El lenguaje de los negocios. Se recomienda usar herramientas como el juego Cash Flow para mejorar la educación financiera. Y se aconseja consultar con un contador con experiencia antes de iniciar un negocio, Para crear un análisis de flujo de efectivo y un presupuesto. para tener una imagen clara de la salud financiera de tu empresa. El documento también subraya la importancia de proteger la propiedad intelectual Tus ideas, tus productos, tus marcas. y comparte la historia personal del autor sobre cómo perdió una idea de negocio por no patentarla. Una lección que aprendió de la manera difícil Y destaca la importancia de buscar asesoría legal. para proteger tus activos. El documento presenta una lista detallada de preguntas que debes considerar sobre los aspectos financieros de tu negocio. Preguntas que te ayudarán a entender la realidad de administrar una empresa. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? ¿Cuáles son tus costos fijos y variables? ¿Cómo vas a generar ingresos? Y luego aborda los desafíos de las crisis de flujo de efectivo Esas situaciones en las que no tienes suficiente dinero para cubrir tus gastos. y cómo estas crisis pueden distraerte de la tarea de construir tu negocio. Te roban tiempo y energía.
El documento te anima a enfocarte en el futuro en el desarrollo de tu producto, en la creación de sistemas. y a construir un equipo fuerte para manejar los problemas del presente y del pasado. Delegar tareas, confiar en tu equipo. El documento también distingue entre honorarios legales buenos y malos. Los buenos son aquellos que te ayudan a construir una base sólida para tu negocio. Los malos son aquellos que te llevan a litigios innecesarios. Es importante saber cuándo luchar y cuándo llegar a un acuerdo. El documento luego introduce el concepto de 3 tipos de dinero. Competitivo, cooperativo y espiritual. El dinero espiritual proviene de construir un negocio con una misión y valores fuertes. De hacer algo que realmente te importe. El documento comparte la experiencia del autor en Vietnam Donde aprendió la importancia de una misión, del liderazgo y del trabajo en equipo. y subraya que la misión es el elemento más importante. Es lo que te da dirección, propósito. El documento habla de la importancia de escalar tu negocio De pasar de una pequeña empresa a una grande. y de la necesidad de transformar tu empresa para que pueda crecer. Dejar de hacer todo tú mismo y empezar a delegar. Y luego habla de la importancia de tener una estrategia ganadora única, Algo que te diferencie de la competencia. como los precios bajos de Walmart o el sistema de entrega de Domino's. Enfócate en tu fortaleza principal. El documento explica cómo las asociaciones estratégicas pueden generar dinero cooperativo. Donde ambos socios se benefician. Es una forma de apalancar los recursos y las habilidades de otros. Y de llegar a nuevos mercados. El documento destaca que un negocio es una gran bola de fricción Diferentes personalidades, diferentes objetivos. y que el trabajo del líder es convertir a los individuos en un equipo. Crear una cultura de colaboración. El documento aconseja contratar lentamente y despedir rápidamente. Pero siempre de forma humana y legal. Y subraya la importancia de la comunicación. Escuchar activamente a tu equipo. El documento habla de la importancia de encontrar buenos clientes. Porque vender es igual a ingresos. Enfócate en encontrar el cliente adecuado para tu producto. Y ponle precio pensando en ese cliente. No seas barato en marketing. Sé creativo. Encuentra formas de llegar a tu público objetivo. El documento comparte la decisión del autor de ponerle un precio más alto al juego Cash Flow. Y de posicionarlo como un seminario en una caja. Y habla de la importancia de mantener a tus clientes satisfechos. Es más fácil mantener a un cliente que conseguir uno nuevo. El documento subraya la importancia de definir la posición de tu marca De ser claro en tu mensaje, y de evitar mensajes contradictorios. especialmente al lanzar nuevos productos. El documento desafía la idea de que los ganadores nunca se rinden. A veces, rendirse es la mejor opción. Saber cuándo cortar tus pérdidas es una habilidad importante. No te ferres a una mala idea solo porque has invertido mucho tiempo o dinero en ella. El documento define a un desertor como a alguien que se rinde simplemente porque las cosas se ponen difíciles. No confundas la perseverancia con la terquedad. El documento habla de la importancia de tener una misión. Algo que te motive, que te dé un propósito. La misión es el combustible que te impulsa a alcanzar tus metas. Es el por qué detrás del qué. El documento comparte la experiencia personal del autor sobre la naturaleza cíclica de su viaje empresarial Los altibajos, las victorias y las derrotas. y cómo estos ciclos le han enseñado valiosas lecciones. El camino hacia el éxito rara vez es lineal. El documento subraya que el proceso de perseguir una meta es más importante que la meta en sí misma. Porque te transforma en la persona que necesitas ser para alcanzarla. Compara diferentes formas de enriquecerse Herencia, matrimonio por dinero, suerte. y destaca que convertirse en un emprendedor inteligente te da una ventaja. Porque te da la inteligencia financiera para recuperarte de las pérdidas. El documento explica que no necesitas ser un experto en todo Pero necesitas saber lo suficiente para hacer las preguntas correctas. y para encontrar expertos que te ayuden. Delegar es clave. El documento introduce el concepto del ojo de la aguja, El punto en el que pasas de hacer todo tú mismo a construir un sistema. un sistema que funcione sin ti. Un sistema que te permita generar ingresos pasivos. El documento comparte la historia personal del autor sobre cómo vio el juego Cash Flow siendo usado en una casa flotante en China. Y cómo su experiencia le hizo darse cuenta del impacto global de su producto. El documento subraya que la motivación no debe ser solo el dinero, Sino el deseo de hacer una diferencia en el mundo. de resolver un problema, de satisfacer una necesidad. De dejar un legado. El documento destaca 3 habilidades esenciales para el éxito empresarial. Ventas, marketing y gestión de personas. Son las habilidades que te permiten construir un negocio exitoso. Sin importar el producto o servicio que ofrezcas. Y el documento termina recordándonos que la base de cualquier empresa exitosa es una misión clara, Una razón de ser.
Un propósito que te guíe en tu viaje. y que te inspire a hacer grandes cosas. ¡Wow! Eso fue intenso. Definitivamente hay mucho en qué pensar. Mucha información para procesar. Pero creo que hemos cubierto los puntos más importantes. Espero que nuestros oyentes hayan encontrado esto útil. Sí, espero que les haya dado algunas ideas para su propio camino empresarial. Recuerden, no se trata solo de ganar dinero, Se trata de crear algo que tenga un impacto, algo que te apasione algo que haga del mundo un lugar mejor. y no tengan miedo al fracaso. El fracaso es parte del proceso. Es una oportunidad para aprender y crecer. Así que salgan, tomen riesgos y hagan que sus sueños se hagan realidad. Y no se olviden de compartir sus historias con nosotros. Nos encantaría escucharlos. Hasta la próxima.